At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit servicenow.com. ¿Sabías que el capítulo 17, versículo 21 del Evangelio de Mateo falta en muchas traducciones modernas de la Biblia? Porque desaparecería un versículo sobre el poder de la oración y el ayuno. ¿Es esto un error, una conspiración o algo más? En este video descubriremos la verdad detrás de este misterio. Explicaremos por qué Mateo, capítulo 17, versículo 21 está omitido en algunas Biblias. ¿Qué significa esto para nosotros como creyentes y por qué aún podemos confiar en que Dios ha preservado su palabra? Asegúrate mirar hasta el final. Hay lecciones poderosas que fortalecerán tu fe e inspirarán tu caminar con Dios. Si alguna vez has tenido preguntas sobre la exactitud de las Escrituras o la importancia de la oración y el ayuno, este video es para ti. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con nuestras enseñanzas. Comparte tus pensamientos en los comentarios y pasa este video a otros para que juntos podamos difundir la verdad bíblica. Vamos a sumergirnos. Comencemos mirando el versículo en sí. En la versión Reina Valera RVR, Mateo, capítulo 17, versículo 21 dice: Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este versículo aparece en la historia donde Jesús sana a un niño poseído por un demonio. Los discípulos habían intentado expulsar al demonio, pero no pudieron. Jesús explicó que la fe era esencial y, en la RVR, agrega este versículo para enfatizar el poder espiritual de la oración y el ayuno. Muestra que algunos desafíos espirituales requieren que dependamos completamente de Dios a través de la oración y el ayuno, una manera de alinear nuestro cuerpo, mente y espíritu con Él. Sin embargo, si revisas muchas traducciones modernas como la NV, la ESV o la NTV, notarás que Mateo, capítulo 17, versículo 21 está ausente o marcado con una nota al pie. Esto genera preguntas, porque fue eliminado este versículo. ¿Qué significa esto para nosotros como cristianos? Para responder a estas preguntas, necesitamos explorar la historia de cómo se escribió y preservó la Biblia. La Biblia ha sido cuidadosamente transmitida durante siglos a través de la copia, traducción y compilación. Pero este proceso no fue simple. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y los primeros escribas copiaron los textos a mano para que pudieran compartirse por todo el mundo. Con el tiempo, aparecieron pequeñas diferencias en estos manuscritos hechos a mano, algunas por accidente, otras intencionalmente. Estas variaciones dieron lugar a diferentes grupos de manuscritos, conocidos como familias textuales, como los tipos bizantino, alejandrino y occidental. Comprender estas diferencias nos ayuda a ver por qué Mateo, capítulo 17, versículo 21 falta en muchas traducciones modernas. Mateo, capítulo 17, versículo 21 es un gran ejemplo de cómo los manuscritos bíblicos pueden diferir. Este versículo aparece en manuscritos griegos posteriores, especialmente aquellos de la tradición bizantina. Estos manuscritos fueron utilizados para crear el Textus Receptus, que es la base de la versión Reina Valera y la versión King James. Sin embargo, cuando observamos algunos de los manuscritos más antiguos y completos, como el Códice Sinaítico encontrado en el siglo XIX
y el Códice Vaticano almacenado en la Biblioteca Vaticana, vemos que Mateo, capítulo 17, versículo 21 está ausente. Estos manuscritos tempranos, que datan del siglo IV, a menudo se consideran los más confiables porque están más cerca en tiempo de los escritos originales. Esto plantea la pregunta: ¿fue Mateo, capítulo 17, versículo 21 parte del Evangelio original o se agregó después? En la antigüedad, los escribas a veces añadían o adaptaban versículos para aclarar un mensaje o hacerlo coincidir con otros pasajes. Algunos estudiosos creen que Mateo, capítulo 17, versículo 21 puede haberse añadido posteriormente para coincidir con Marcos, capítulo 9, versículo 29, que también menciona la oración y el ayuno en una historia similar. Estas diferencias no son inusuales y muestran el complejo proceso de copiar y preservar las escrituras durante miles de años. Para los traductores, esto plantea una pregunta importante. ¿Deben centrarse en los manuscritos más antiguos o en los que formaron la base de versiones tradicionales como la Reina Valera o la King James? Estos son los desafíos que enfrentan los eruditos bíblicos modernos mientras trabajan para preservar fielmente la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué falta Mateo, capítulo 17, versículo 21 en muchas traducciones modernas? This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. TaxAct knows small business owners can sometimes use a little help with their taxes. That's why TaxAct has Expert Assist, a team of live tax experts ready to answer any questions you may have. Think of them as your own personal sidekick. Not like one of those funny talking animal sidekicks, more like the super smart nerding out on tax code and business casual attire sidekick, but just as helpful and lovable. TaxAct. Let's get them over with. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. Para entenderlo, necesitamos considerar cómo trabajaban los escribas y cómo los traductores evalúan los manuscritos antiguos. En tiempos antiguos, los escribas tenían que copiar textos largos a mano, una tarea difícil y que consumía mucho tiempo. Debido a que eran humanos, a veces hacían cambios, a menudo para armonizar los evangelios o hacerlos más claros. Por ejemplo, algunos creen que Mateo, capítulo 17, versículo 21 fue tomado de Marcos, capítulo 9, versículo 29, donde Jesús dice durante el mismo evento: «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Este proceso de armonización era común. Un escriba podría haber pensado: si Marcos incluye la oración y el ayuno, Mateo también debería incluirlos. Aunque esta intención era buena, es probable que Mateo, capítulo 17, versículo 21 no fuera parte del Evangelio original, sino que se añadiera en copias posteriores. En los siglos XX y XXI, los traductores de la Biblia comenzaron a centrarse en los manuscritos más antiguos y completos, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que no incluyen Mateo, capítulo 17, versículo 21. Al crear traducciones como la NV y la ESV, los eruditos concluyeron que este versículo probablemente fue una adición posterior introducida en la tradición bizantina, en lugar de formar parte del texto original de Mateo. Por eso, muchas traducciones modernas de la Biblia omiten Mateo, capítulo 17, versículo 21 o lo incluyen como una nota al pie. Por ejemplo, la NV explica:
Algunos manuscritos incluyen aquí palabras similares a Marcos, capítulo 9, versículo 29. Este enfoque ayuda a los lectores a comprender las diferencias entre los manuscritos y a tomar decisiones informadas sobre el texto. La decisión de omitir este versículo en algunas traducciones no se tomó a la ligera. Los traductores sopesaron cuidadosamente la evidencia histórica de los manuscritos antiguos frente a la necesidad de ser fieles al texto original. Esto refleja no un ataque a las escrituras, sino el cuidado y la dedicación de los estudiosos que buscan proporcionar la versión más precisa de la Biblia tal como fue escrita originalmente. Incluso si Mateo, capítulo 17, versículo 21 falta en algunas Biblias modernas, su mensaje está en armonía con las enseñanzas bíblicas que se encuentran a lo largo de las Escrituras. ¿Qué significa esto para los creyentes hoy en día? Afecta la ausencia de Mateo, capítulo 17, versículo 21 el mensaje de la Biblia o su confiabilidad. La respuesta es sencilla, en absoluto. La oración y el ayuno siguen siendo enseñanzas fundamentales en la Biblia, incluso sin este versículo específico. Aunque las diferencias en los manuscritos puedan parecer preocupantes, no cambian las verdades eternas de la Biblia. Mateo, capítulo 17, versículo 21 enfatiza la oración y el ayuno como herramientas para un avance espiritual, y este tema se refleja en Marcos, capítulo 9, versículo 29, donde Jesús enseña sobre la dependencia de Dios frente a desafíos espirituales. La importancia de la oración y el ayuno no se limita a este evento en los evangelios. Aparece a lo largo de las Escrituras, mostrando cuán esenciales son estas prácticas para los creyentes. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 13, versículos 2 al 3, la iglesia primitiva ayunó y oró antes de enviar a Pablo y Bernabé en un viaje misionero, buscando la guía y la bendición de Dios. Esto muestra cómo el ayuno y la oración preparan a los creyentes para un trabajo espiritual significativo y les ayudan a alinearse con la voluntad de Dios. Isaías, capítulo 58 también nos recuerda que el ayuno no es solo un acto externo. Se trata del corazón. Dios llama a su pueblo a ayunar con humildad, a luchar contra la injusticia y a cuidar de los oprimidos. Cuando se hace con el corazón correcto, el ayuno se convierte en un acto de adoración que agrada a Dios y transforma vidas. A lo largo de la historia, los creyentes han confiado en la oración y el ayuno para acercarse a Dios y obtener fuerza espiritual. Moisés ayunó durante 40 días en el monte Sinai mientras recibía la ley. Daniel ayunó para buscar entendimiento y guía. Y el mismo Jesús ayunó durante 40 días en el desierto para prepararse para su ministerio. Estos ejemplos muestran cómo la oración y el ayuno son herramientas poderosas para el crecimiento espiritual y la victoria. La ausencia de Mateo, capítulo 17, versículo 21, en algunas Biblias no quita estas verdades. En cambio, nos anima a explorar el mensaje más amplio de las Escrituras, que consistentemente llama al pueblo de Dios a orar y ayunar. El mensaje sigue siendo claro: la oración y el ayuno son vitales para nuestra fe. Nos acercan a Dios, nos equipan para las batallas espirituales y nos preparan para vivir sus propósitos en nuestras vidas. Aunque Mateo, capítulo 17, versículo 21 está ausente en algunas traducciones, la Biblia sigue siendo el texto antiguo más confiable y mejor documentado de la historia. Ninguna otra obra antigua se acerca a su nivel de preservación. Can you feel it in the air? That sudden shift of mood? It's the perfect time to shed the winter blues and experience the revitalizing qualities of driving a Lincoln. It starts with the Lincoln Spring Sales Event. So step outside and visit your local Lincoln retailer or Lincoln.com for some seriously mood-enhancing offers on current and past Lincoln models. Your transformation awaits. Learn more at Lincoln.com. Hey, what's up? It's Wanda Sykes. I'm here to remind you about something super important: getting your breast screened. Because trust me, your breast health should be a priority.
early detection for breast cancer can change the game, which is why you should visit yourattentionplease.com to learn more. And do me a favor, if you've already had a breast cancer screening, remind your friends and family to visit yourattentionplease.com too. We gotta look out for our girls. This episode is brought to you by Global X. Since 2008, Global X ETFs has been committed to empowering investors with unexplored, intelligent solutions. Global X specializes in exchange-traded funds that offer exposure to the artificial intelligence ecosystem, including themes like data centers, robotics, semiconductors, and cloud computing. To learn more about Global X's entire suite of ETFs, from covered calls, fixed income, emerging markets, and more, visit globalxetfs.com. Hay más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento y miles más en latín, copto y otros idiomas. En comparación, la Ilíada de Homero tiene menos de 2.000 manuscritos sobrevivientes y la mayoría de los textos clásicos tienen menos de 20. Los estudiosos han estudiado cuidadosamente estos manuscritos, comparando sus diferencias para reconstruir con precisión el texto original. Incluso los críticos están de acuerdo en que ningún texto antiguo ha sido tan minuciosamente preservado como la Biblia. Como cristianos, podemos confiar en que Dios ha preservado fielmente su palabra. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo muestra que las Escrituras no solo son inspiradas por Dios, sino que también tienen un propósito, guiarnos a vivir para Él. Aunque puede haber variaciones en ciertos detalles, como si Mateo, capítulo 17, versículo 21 está incluido, estas diferencias no cambian el mensaje central de la Biblia. El Evangelio sigue siendo el mismo. Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a la humanidad. Variaciones como esta no afectan las verdades esenciales de nuestra fe. La Biblia ha perdurado a lo largo de siglos de persecución, traducción y cambios tecnológicos. Continúa trayendo esperanza y verdad a miles de millones de personas en todo el mundo. Su incomparable confiabilidad señala su origen divino y su relevancia para cada generación. Esto debería inspirarnos a la acción. Como administradores de la palabra de Dios, estamos llamados a leerla, estudiarla y compartirla con otros. La confiabilidad de la Biblia es más que un hecho, es un testimonio de la fidelidad de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, la Biblia se mantiene como un fundamento sólido. Su preservación y precisión nos recuerdan que Dios cumple sus promesas. Valoremos este regalo, sabiendo que su palabra está viva y activa, guiándonos hacia la verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vemos diferencias entre traducciones de la Biblia? Deberíamos preocuparnos, en absoluto. En cambio, usemos estos momentos para profundizar nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Comencemos comparando traducciones. Cada una tiene un objetivo diferente. Algunas, como la ESV o NASB, buscan precisión palabra por palabra, mientras que otras, como la NVO-NTV, se centran en la legibilidad. Compararlas nos da una comprensión más clara de las Escrituras. Además, presta atención a las notas al pie. A menudo explican por qué ciertos versículos, como Mateo, capítulo 17, versículo 21, están incluidos en algunas traducciones y no en otras. Las notas al pie proporcionan información útil sobre las diferencias textuales, las fuentes de los manuscritos y las decisiones de los traductores. Profundiza tu comprensión de las Escrituras explorando su historia. Usa herramientas como comentarios bíblicos, léxicos y aplicaciones de la Biblia para aprender el significado de las palabras originales en griego o hebreo y entender el contexto histórico de cada pasaje. Este tipo de estudio no solo responde preguntas, sino que también te ayuda a crecer espiritualmente. Estudiar las Escrituras con otros es otra excelente manera de obtener nuevas perspectivas. Discutir las traducciones y sus diferencias con otros creyentes te permite aprender de sus puntos de vista y crecer juntos en la fe. Pero lo más importante, permite que la Biblia te acerque más a Dios.
El objetivo de estudiar las Escrituras no es solo adquirir conocimiento, sino construir una relación más profunda con Él. Como dice el Salmo, capítulo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Ya sea comparando traducciones o reflexionando sobre un solo versículo, permite que la palabra de Dios guíe y transforme tu vida. Cuando te encuentres con pasajes desafiantes o diferencias en traducciones, no los evites. En cambio, deja que te inspiren a buscar la verdad de Dios. Ora por entendimiento, ayuna para acercarte más a Él y estudia la Biblia con un corazón humilde. Estas prácticas fortalecerán tu fe y te prepararán para compartir su palabra con otros. La Biblia es un regalo precioso, la palabra viva de Dios que revela su corazón hacia nosotros. Valoremos este regalo, estudiémoslo y permitamos que moldee nuestras vidas. Recuerda, el poder de las Escrituras no se encuentra en los debates sobre traducciones, sino en cómo el Espíritu de Dios obra a través de su palabra para transformar corazones y vidas. En conclusión, la omisión de Mateo, capítulo 17, versículo 21 nos recuerda la rica historia de la Biblia y la importancia de estudiar las Escrituras cuidadosamente. Ya sea que el versículo esté incluido o no, el llamado a la oración y el ayuno sigue siendo claro y vital para nuestras vidas espirituales. ¿Qué opinas sobre la omisión de Mateo, capítulo 17, versículo 21? Compártelo en los comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video para ayudar a otros a crecer en su fe. Nos vemos la próxima vez y que Dios te bendiga.